Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Amados hermanos, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta noche es como lo prometimos la semana pasada: la caída de Roma y la América en la que hoy vivimos. Así es, amados hermanos, la caída de América y la caída de Roma. ¿Qué es lo que tienen realmente en especial las dos? Y eso es lo que hoy en este día traemos este mensaje, para que muchos de nosotros todavía tengamos tiempo de llegar al arrepentimiento, amados hermanos. Amados hermanos, comenzamos con la misma pregunta de la semana pasada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cayó el Imperio Romano? He dicho, ¿por qué cayó el Imperio Romano? ¿Y por qué podría caer América de igual manera? Yo quiero que ustedes mediten en estas preguntas y lean su Biblia. La respuesta que nadie te cuenta está escrita en la Biblia desde hace más de 2026 años. Continuemos con la historia de Roma y veremos que algo parecido está pasando en América. Continuemos así. Augusto fue identificado después de su muerte. Sí, he dicho que Augusto fue deificado después de su muerte. Calígula exigió adoración mientras aún vivía. Nerón se proclamó divino y persiguió brutalmente a los cristianos que se negaban a adorarlo. El culto al emperador se convirtió en religión de Estado. Y aquí está la advertencia bíblica. Directa a todos nosotros y especialmente directa a la América. Esa América de mis sueños, hermanos. Jeremías 18, 7 días dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Jeremías 18, 7 a 10. Amados hermanos, lo crea usted o no lo crea, Dios está observando a las naciones, incluyendo América, incluyendo México. Dios está observando a las naciones, está midiendo sus acciones, está esperando arrepentimiento. Pero cuando una nación institucionaliza el rechazo de Dios, cuando convierte el orgullo en la religión oficial, el juicio es inevitable. Miremos qué es lo que dice Salmos 9. Salmos 9 no deja lugar a dudas. Dice la palabra bien exacta y bien clara: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9:17.
Amados hermanos, Roma olvidó a Dios, primero sutilmente, luego descaradamente. Y eso es lo que está pasando con América en estos días. América se olvidó de Dios. Primeramente sutilmente, luego descaradamente América se ha olvidado de Dios. El Dios que puso a América hasta allá arriba. Aunque el cristianismo eventualmente se convirtió en religión oficial en el año 380, allá en Roma, bajo el emperador Teodosio, para entonces el daño moral y espiritual ya estaba hecho. La fe se había politizado, la iglesia se había corrompido con poder terrenal y el pueblo, cansado de guerras y crisis, había perdido todo principio moral, amados hermanos. La población ya no buscaba a Dios en los momentos de necesidad. Buscaban pan y circo, entretenimiento vacío para olvidar la decadencia moral y espiritual en que ellos ya vivían, amados hermanos. Según muchos estudiosos de la palabra y de la profecía bíblica, este patrón se repitió en cada civilización que colapsa en el pasado, en el presente y todo aquello que ven en el futuro, hermanos. Primero viene la bendición de Dios. Dios ha bendecido a América en grande, amados hermanos. Primero viene la bendición de Dios, que permite el crecimiento. América creció moralmente, espiritualmente, físicamente. Es el país más poderoso sobre toda la historia, sobre todo el mundo. Pero, amados hermanos, se ha olvidado de Dios. Así es. Según muchos estudiosos de la profecía bíblica, este patrón se repite en cada civilización que colapsa. Primero viene la bendición de Dios, que permite el crecimiento. Luego viene el orgullo que hace que la nación atribuya su éxito solo a su propio ingenio. Y eso está pasando en América. Después viene el olvido, donde Dios es relegado a ceremonias vacías y completamente ignorado, amados hermanos. ¿Es cierto o no, hermanos? Eso está pasando en las iglesias de hoy en día. Hay grandes rituales en las iglesias, pero Dios no existe ahí, hermanos. Y eso está pasando en América, amados. Y finalmente viene el juicio. Proverbios 14 lo resume perfectamente. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Proverbios 14:34. Amados hermanos, cuando una nación pierde su justicia, su alineación con los principios morales de Dios, su grandeza se convierte en vergüenza. Ahora América está en vergüenza, hermanos. Ahora mira a tu alrededor. Mira las naciones poderosas de hoy. Mira a América, amados hermanos. ¿Cuántas de ellas honran verdaderamente a Dios en sus políticas? Tú míralo. No mires a mí. Mira tú a América, amados hermanos. ¿Cuántas de ellas honran verdaderamente a Dios en sus políticas? ¿Cuántos han institucionalizado leyes que contradicen abiertamente los mandamientos bíblicos? ¿Cuántos han convertido el materialismo, el individualismo y el hedocenismo en sus nuevos dioses? Según la Biblia, esto no es progreso, amados hermanos. Es apostasía. Y la historia ya nos mostró lo que sucede a las naciones que toman ese camino. Pero el olvido de Dios fue solo la primera señal, allá en Roma. La segunda aún fue más devastadora porque afectó directamente el tejido moral de la sociedad romana. Así es, hermano. Y aquí es donde todo comenzó a acelerarse hacia el colapso de Roma, amados hermanos. La idolatría, la inmoralidad, no solo se toleraron en Roma, se celebraban.
se convirtieron en entretenimiento público, hermanos, en cultura oficial, el nuevo estándar de civilización avanzada, hermanos. Wow. ¿Cree usted eso, hermanos? Estoy claro, hermanos. Amados hermanos, la idolatría y la inmoralidad no solo se toleraron en Roma, se celebraban, se convirtieron en un entretenimiento público, en cultura oficial, en el nuevo estándar de una civilización, wow, avanzada. Eso decían ellos, hermanos. Ahora, hermanos, y cuando una nación llega a ese punto, cuando llama bueno lo malo y lo malo lo llaman bueno, el fin está muy cerca. Miren cuántos problemas tenemos en el gobierno americano en este instante, en este momento. Y miren la gente alrededor, nadie dice nada. Todos se quedan callados, amados hermanos. Y eso es exactamente lo que ahora vemos en América. Exploraremos ahora, ¿por qué la segunda señal profética que Dios reveló sobre la caída de las naciones no solo es un síntoma, es el detonante, es el momento donde la decadencia se vuelve irreversible, amados hermanos? Cuando la sociedad cruza una línea que nunca debió cruzar, y Roma la cruzó con pasos firmes, aplaudida por multitud ciegas que no sabían que estaban sellando su propio destino y su propia caída, amados hermanos. Amén. Segunda señal profética, la idolatría y la inmoralidad. Wow. Sí, el olvido de Dios. El olvido de Dios abrió la puerta a la idolatría, y la inmoralidad fueron los invasores que entraron sin resistencia, hermanos. Ahora bien, óigame bien esto. Roma no solo olvidó al Dios verdadero, lo reemplazó con mentiras seductoras. Y la Biblia es clara sobre las consecuencias. En Romanos 1 describe exactamente lo que sucedió en Roma y lo que está pasando en América, amados hermanos. Dice Romanos 1, 21 al 25, dice, óigame, tú me das el amén, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y los siglos. Amén. Romanos 1, 21 al 25, hermanos. Amados hermanos, este Romanos 1, versículo de 21 al 25, esto no es una poesía, es un diagnóstico. Es un diagnóstico para Roma y es un diagnóstico para América. Es autopsia espiritual. Autopsia espiritual. Roma cambió la adoración al Creador por la adoración a la creación. Adoraron al emperador. Adoraron estatuas. Adoraron el placer. Adoraron el poder. Y cuando una sociedad hace esto, cuando institucionaliza la idolatría, algo terrible va a suceder. Pierde la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. Óigame, mira lo que dice Isaías 5. Isaías 5 advierte: ay de los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
dice Isaías 5:20. Wow. Amén, hermanos. Amén. Ay de los sabios, dice la palabra. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ese llegó a ser Roma antes de su caída. Y eso es lo que está pasando en América antes de su caída. Confiados en su propia sabiduría, ciegos a su propia corrupción y a la inmoralidad que se convirtió en un espectáculo de hoy en día. Los juegos de gladiadores no eran solo entretenimiento, eran sacrificios humanos utilizados. Hombres, mujeres y niños llenaban el Coliseo para ver morir personas, para ver morir animales en combates sangrientos. La prostitución era legal y socialmente aceptada. Las orgías eran comunes entre los élites. El adulterio no solo se toleraba, se esperaba en todos los matrimonios. Mira qué cosa tan grave, hermanos. Amados hermanos, todo esto está pasando en América. Óigame bien. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Lea su Biblia, hermanos. Óigame, los baños públicos en Roma se convirtieron en centros de inmoralidad desenfrenados. Y todo esto se justificaba como cultura avanzada. ¡Wow! Como libertad personal, como progreso de una sociedad ilustrada. Pero Dios llama esto por su nombre: pecado, inmoralidad. Y Oseas lo declara, amados hermanos. En el libro de Oseas dice esto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Oseas 4:6. Mira, que esto es triste, hermanos. La Biblia está esperando que América venga en arrepentimiento. Dice muy cerca: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, dice el Señor. ¿Sabe? Nos está ofreciendo que vengamos al arrepentimiento. Pero, amados hermanos, creo que América está muy lejos del arrepentimiento. Amén. Dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento técnico. Roma tenía el mejor del mundo. Sino conocimiento de Dios le faltaba. Conocimiento de sus caminos, conocimiento de que hay líneas morales que no se pueden cruzar sin consecuencias devastadoras. Así es. Y eso está pasando en América. Según algunos estudiosos bíblicos, cuando una sociedad normaliza la inmoralidad sexual, cuando celebra públicamente lo que Dios llama abominación, está activando su propia destrucción, hermanos. Y América está activando su propia destrucción, hermanos. Amén. Amados hermanos, y todo esto lo hablo no porque Dios sea injusto o vengativo, sino porque está removiendo su protección. Está moviendo su protección, y sin la protección de Dios, una nación queda expuesta al borde del abismo, a sus propios demonios internos. La corrupción crecía en Roma. La violencia aumentaba. Las familias se desintegraban. El concepto de matrimonio se desvaluó completamente. La tasa de natalidad colapsó porque las parejas preferían el placer sin responsabilidad. Las enfermedades venéreas se propagaron sin control en toda Roma.
Y hermanos, y es lo que está pasando en América. Oiga sus news. Óigalo. Ponga las noticias, hermano, y usted lo oirá. En muchas ciudades está pasando eso. Y lo peor, nadie veía ni ve la conexión entre su estilo de vida y el caos social que los rodeaba y que los está rodeando ahora en América. Pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos de sus propias pasiones. En Roma, en el libro de Romanos, capítulo 1, 26 y 28, continúa describiendo esta degradación. Óigame bien. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Y de igual también, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. God, Dios mío, cuídanos mucho a los que tratamos de salir adelante. Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28. Hermanos, esto es aterrador. Lo que estoy hablando es aterrador, hermano. Romanos capítulo 1, léalo, escúchelo y medítelo. Hay un punto donde Dios deja de luchar por una nación, no porque ella no la ama, sino porque ella ha rechazado sistemáticamente cada advertencia, cada oportunidad de arrepentimiento. Y cuando Dios entrega a una sociedad a sus propios deseos, cuando retira su mano de contención, el colapso no es lento, es catastrófico. Me doy a entender, hermanos, es catastrófico. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en Roma y está sucediendo ahora en América. Y asimismo comienza a suceder el imperio americano. ¡Wow! América está al borde del colapso moral, espiritual, económico, hermanos. A partir del siglo III después de Cristo, el imperio romano entró en lo que los historiadores le llaman la crisis del tercer siglo. 50 años de caos total. Más de 25 emperadores en 5 décadas. La mayoría fueron asesinados. Guerras civiles constantes. Invasiones bárbaras en las fronteras. Hiperinflación. Una gran inflación que destruyó la economía de la ciudad de Roma. Plagas que mataron a millones. Y la gente se preguntaba, ups, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pero la respuesta está clara en las escrituras que habían en las naciones. Que había en las naciones la idolatría, la inmoralidad. No solo son problemas morales, son detonantes de colapso social total. Ahora, hermanos, terminamos la caída de América y Roma, parte 2. Espérenos la próxima semana. Estaremos predicando parte 3. Y que Dios me los bendiga, hermanos. Porque cuando una sociedad pierde su brújula moral, pierde todo. Pierde la capacidad de autogobernarse. Pierde la capacidad de sacrificarse por el bien común. Pierde la capacidad de distinguir líderes justos de tiranos. El imperio americano está en la misma situación, al borde del caos económico, moral y espiritual. Nadie lo ve, nadie lo entiende, pero todos sufrirán consecuencias, o todos sufriremos consecuencias del fracaso. Amados hermanos, God bless you and God bless America.